Hostia, que la hemos cagado, ¿eh? Que la guerra no hay paz, que el petróleo sigue loquísimo, que el dólar está disparadísimo, que si los yields están muy altos, la burbuja de la IA parece que explota, los semiconductores corriendo, el Kospi está en caída libre. Que la hemos cagado, ¿eh? Que la hemos cagado. Ahora todo el mundo nos está diciendo que esto se va a pique. Ya sabíamos que 2026 tocaba vender porque lo dijo Benner, que lo comento a principio de año, se nos había olvidado, no le hice caso, no he vendido y ya estaré a punto de margin call. Eso es lo que se debe estar preguntando todo el mundo. Eso es lo que nos cuenta todo el mundo ahora, ¿no? Todo el mundo mirando las noticias a corto plazo. Bueno, cuando hay mucho ruido como este, yo personalmente me dedico a estudiar el macro. Y ahí estoy estudiando el ciclo de los últimos 100 años, donde se repite en ciclo de 15 años, donde estamos, que nos trae bastantes pistas para entender justo dónde estamos ahora. Porque ahora mismo todo el mundo nos habla de inteligencia artificial, es una burbuja, el CAPEX es demasiado alto, Google está gastando demasiado, Meta gasta demasiado, Microsoft gasta demasiado, el Oracle se va a la mierda con la IA. La narrativa siempre es la misma, ¿no? Los márgenes se van a la mierda. Pero, ¿qué nos están diciendo las propias empresas? Que no parece que nadie las esté escuchando. Porque ahí es donde se rompe un poco el relato. Todos los analistas esto de Wall Street nos llevan diciendo una cosa, mientras las compañías nos están diciendo otra completamente diferente. Y estamos en una semana clave, crítica, en la que presenta el grueso del S&P 500 y muchas de las empresas que van a impactar el Nasdaq, Microsoft, Meta, Amazon, Apple y muchísimas otras. Esta es una de las semanas más importantes de presentación de resultados. Aparte de ser final de mes, expiración de opciones, rebalanceos, etc. Y aparte también tenemos a la Fed, que ya todo el mundo nos dice, joder, es que van a subir tipo de interés, van a explotar la burbuja. Todas las burbujas explotan cuando suben tipo de interés y ya con un 38% se espera que suban tipo de interés. Entonces, por eso digo, la hemos cagado, chavales. Esto ya se va al infierno. Ya estamos tarde. ¿Vale? Y las empresas se han vuelto locas porque las compañías están diciendo algo muy distinto a lo que nos cuenta Wall Street. Las empresas no solo no reducen inversión, sino que aumentan el guidance. Dicen que van a vender mucho más. Aumentan el CAPEX, aumentan las previsiones. Dicen que la demanda supera la oferta. Entonces, ¿quién está equivocado aquí? ¿Los analistas estos de Wall Street, de YouTube, que cada 2 semanas cambian de opinión? ¿O los CEOs de las empresas más grandes del mundo que están gastando miles de millones de dólares en un futuro equivocado de inteligencia artificial? ¿Vale? Porque se estima que van a gastar mucho más en los próximos años. Y además, igual hasta viene una recesión el año que viene. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Vale? Y ahora todo el mundo habla del año 2000. Esto es como el año 2000. Es que estamos equivocados. Y es que se veía venir que esto está disparadísimo, que esto está súper alto. ¿Y por qué estamos haciendo el capullo y no hemos hecho caso al amigo Benner que nos decía que había que vender en 2026? Vale, entonces yo cuando me pongo a estudiar aquí mi ciclo de 15 años, yo personalmente no creo que estemos en el año 2000, si acaso estamos en el año 1997, que además coincide muy bien con los ciclos que tendré que explicaros en detalle en otro vídeo. Porque en 1997, ¿vale? La gente decía lo siguiente: el Internet no va a ganar dinero. Las empresas están gastando demasiado en algo que no tiene sentido. Está sobrevalorado. Y mientras la mayoría discutía si Internet servía para algo, porque tampoco lo utilizaban ni lo entendían, y todos los analistas te decían, estas empresas no valen nada, ahí se estaba construyendo la infraestructura, se estaban construyendo los cables, los servidores, los centros de datos. Suena muy parecido a lo que estamos viendo ahora, ¿vale? Y en aquella época muchas de estas empresas no generaban dinero. Hoy
Google genera miles de millones. Ha cuadruplicado los resultados en este trimestre y aún así Wall Street la está vendiendo. Microsoft genera miles de millones. A ver qué nos cuenta esta semana. Meta genera miles de millones. A ver qué nos cuentan. Amazon genera miles de millones y sigue gastando a saco con el CAPEX. A ver qué nos cuentan. Estas empresas no están pidiendo porque estén quebradas. Están invirtiendo porque creen que quien llegue primero se lleva el mercado. ¿Vale? Y tenemos a Corea con Samsung poniéndose las pilas en los últimos años con el tema de semiconductores. Tenemos a las empresas chinas también haciendo semiconductores, aparte de modelos IA, aparte de centro de datos, etc. Entonces, pensadlo. Si Google deja de invertir, Microsoft se le adelanta. Si Microsoft se frena, Amazon le adelanta. Si Amazon se para, Meta gana cuota. No pueden parar. Si no vienen los chinos y se los comen con patatas, o los coreanos. No tienen elección. Pero mientras tanto, Wall Street sigue diciéndote, cuidado con el CAPEX, cuidado con los márgenes, cuidado con la IA. Vale. Esa es la misma Wall Street que hace 3 meses esperaba un guidance mucho peor. Y una vez más, las empresas les están demostrando que estaban equivocados, que no tienen ni puta idea. Pero es que la Fed igual no sube tipo de interés. Vale, no podemos obviar eso. Los mercados no solo viven de beneficios, también viven de liquidez. Y aquí entra en juego la Fed, los tipos de interés, los bonos, el dólar, la emisión del tesoro, todo eso importa. Porque aunque las empresas sean fuertes y la liquidez desaparece, el mercado corrige. Y efectivamente muchas burbujas, muchos rallies han acabado con subida de tipo de interés. Y es por eso que precisamente creo que las próximas semanas pueden ser extremadamente volátiles. Esta semana vamos a salir de duda en muchas cosas. Yo personalmente creo que no van a subir tipo de interés, no tienen razones suficientes, especialmente para hacerlo en la reunión de julio, agosto en una reunión de la Fed, luego viene la elección de medio ciclo, no lo sé, no creo que sea el momento. Acaba de empezar el trabajo. Pero bueno, como siempre hablamos, al mercado le gusta testear al nuevo presidente de la Fed. Y es un poco lo que estamos viendo. Aparte de la estacionalidad, que ya sabemos que nos metemos en agosto, septiembre, octubre suelen ser muy débiles, SP500, Nasdaq suelen tener debilidad, correcciones importantes en los últimos años, ¿vale? A 2, 5, 10 años hemos visto correcciones, el año pasado también. Agosto suele ser un poquito más fuerte, en los últimos años lo hemos visto así. ¿Por qué? Porque estamos en un mercado movido por buenos resultados empresariales y fuertes. A pesar de que llevamos 2-3 años que nos llevan intentando convencer que hay una recesión. ¿Vale? Y que incluso ya las expectativas de recesión en Kalshi aumentan 42% para el año que viene. Por lo pronto este año no se espera que haya recesión. ¿Vale? No hay ningún tipo de razón para que ello ocurra. Pero bueno, siempre puede haber sorpresa, Black Swan, guerra, algún tipo de locura. El caso, este mercado está movido por buenos resultados empresariales. Y eso es lo que ha hecho que en los años anteriores hayamos visto rallies después de la presentación de resultados que ocurren a finales de julio, que es donde estamos ahora. ¿Este año va a ser diferente porque están con el CAPEX y Wall Street está acojonado? Pues es posible. Y es posible que ahí tengamos una corrección. Y este mercado, pues igual van a empezar a salir los titulares estos que te dicen, porque ya lo he visto en muchísimos canales de YouTube, sí, es que esto ya ha explotado, o está explotando, ¿vale? Ya lo hemos visto en el Kospi, esto va a empezar a arrastrar las bolsas y es la corrección. La burbuja explotó. Técnicamente, el Nasdaq no está tan caro como en el año 2000. De hecho, podría ser que estemos en un descuento bastante importante en cuanto al PER, Price Earnings Ratio, comparado con los últimos 5 o 6 años. Vale, pero eso no importa. Lo que importa es que están gastándose mucha pasta y el CAPEX y es incertidumbre y nadie entiende qué es esto de la IA. Yo personalmente no creo que estamos en una burbuja aún, porque todo el mundo piensa que estamos en una burbuja, ¿vale? Y no está esa euforia ciega de no estamos en burbuja. Si todo el mundo piensa que estamos en una burbuja, pues seguramente no estamos en una burbuja. En 1997 todo el mundo pensaba que estaba en una burbuja. La burbuja duró unos cuantos años más, ¿vale? Por eso creo que estamos ahí. Y además coincide con mi ciclo. Luego, en fin, lo que digo, todo el mundo está esperando esa corrección, esa burbuja, entonces no creo que sea la burbuja. Pero bueno, podría ser que estemos en la burbuja ya estallando.
Luego, nadie termina de entender exactamente qué ocurre con la inteligencia artificial ni cómo va a impactar el mundo, con lo cual creo que estamos en un proceso de digestión de todos estos cambios tecnológicos que estamos viendo, ¿no? Pero aquí, con todo este ruido y turbulencias que se producen, es cuando empezamos a... La gente empieza a cagarla, ¿vale? Y aquí es donde entra en juego la psicología. Porque la mayoría suele perder dinero, especialmente cuando empieza a salir estos titulares, el mercado corrige, tal, no sé cuánto. Y cuando llegan a estas correcciones, pues ya sabéis, aquí todo el mundo empieza a pensar que sí, esta vez, esta es la vez, esta es la vez correcta. Sí, efectivamente, esta vez sí, todo acaba aquí. La IA ya era una burbuja, el Nasdaq estaba caro, normal. Si es que lo veníamos viendo desde hacía meses, no sé por qué no vendí, si es que soy tonto. Voy a tener un margin call seguramente mañana. Y justo ahí, pues ya sabéis lo que hace el dinero inteligente cuando empiezan a comprar, ¿no? Lo hemos visto una y otra vez. Y aquí lo que quiero haceros es esa pregunta, ¿no? ¿Quién sabe más? ¿Los analistas que te cambian el precio objetivo constantemente y que lo que necesitan es vender, ya sea vídeo, ya sea entrevista, ya sea research, ya sea lo que sea? ¿O el CEO que está destinando decenas de miles de millones de dólares de su propia empresa para construir inteligencia artificial y dominar en el futuro? Si estás invirtiendo a corto plazo, pues esta volatilidad te va a hacer sufrir. Si tú estás invirtiendo en convicción a largo plazo, pues ahí tienes que tener bastante claro a quién vas a seguir, a quién vas a escuchar. Estas semanas vamos a ver mucha volatilidad, vamos a ver mucho ruido, ya sabéis lo que toca hacer. Y ahora mismo hay que estar muy atentos pues, a lo que haga el dólar, lo que haga la liquidez, lo que nos cuenten los resultados, el guidance, el CAPEX, ¿vale? Y sobre todo si las empresas nos siguen diciendo que la demanda sigue siendo enorme. Porque si eso ocurre, pues igual dentro de unos años recordamos este verano exactamente igual que muchos recuerdan 1997, en el que no tenían ni puta idea de lo que hablaban del Internet. Y la burbuja sigue subiendo bastante más. Porque en aquel entonces casi nadie entendía lo que realmente estaba ocurriendo. Y yo creo que estamos viviendo exactamente lo mismo o muy parecido. Especialmente cuando tenemos un PER bastante ajustado. Pero todo el mundo te sigue diciendo, no, es que esto está por las nubes. Y cuando estamos viendo índices cerca de máximos, porque hay una rotación encubierta muy interesante hacia otros sectores, ¿no? Y luego está por ahí otras piezas de puzzle que darían para mucho vídeo, ¿no? Pero por ejemplo tenemos ahí la ley Clarity, el Clarity Act de cripto, que es el posible cambio regulatorio para que los activos digitales, pues en fin, puedan tokenizar todo y haya una entidad a nivel federal que regule este tema. ¿Por qué necesitan esta ley en Estados Unidos? Porque Corea, porque Japón, porque Rusia ya lo están haciendo. Y ahora mismo en Estados Unidos no hay una ley unificada a nivel federal que guíe, determine, decida cómo se hace el tema cripto. Por eso hemos visto muchos exchanges que tenían que cerrar en New York, pero abrían luego en Florida o no sé qué, ¿no? Porque cada estado tenía leyes diferentes. Y Estados Unidos se está quedando atrás y no pueden quedarse atrás. No pueden permitirse el lujo de quedarse atrás ni en la carrera tecnológica ni en la carrera por el control del flujo del dinero y de las transacciones internacionales. Con lo cual, todo lo que estamos viendo ahora a corto plazo, para mí, es ruido. La visión es clara, la visión no es infinita, la visión va a llegar a un fin y eso tenemos que estudiarlo a fondo porque daros cuenta, este ciclo en el que estamos ya está llegando a unos periodos complicados que tendremos que estudiar más a fondo en otros vídeos, ¿vale? Y la inteligencia artificial, si ni siquiera nadie la entiende y ni siquiera es regulación, ¿cómo es posible que estemos en una burbuja, no? Las burbujas estallarán cuando efectivamente empieza a venir regulación estatal, que regule todo el tema de inteligencia artificial, o te intenten meter tu ID digital y todo ese tipo de agendas que sabemos que vienen. Y para eso seguramente quedan unos cuantos años.
¿vale? Porque la ley, por lo general, suele ser reactiva, no es proactiva. Harán algo cuando ocurra algo. Cuando de verdad haya un problema y sea demasiado tarde es cuando intentarán regular. Y ahí es cuando seguramente ya estemos llegando al pico de la burbuja. ¿Vale? Entonces, en fin, simplemente compartir unas ideas. Esto no es ningún tipo de aviso financiero. Nunca debes hacer nada de lo que yo haga, especialmente un tío random en YouTube que ni siquiera conoces y que suelta locuras, ¿no? Pero comentad abajo y decidme qué opináis. Efectivamente nos hemos equivocado, hay que venderlo todo, ya ¿para qué? ¿Para qué vamos a vender? ¿No? Que me hagan un margin call y me limpien. Ya da igual todo, si esto ya está estallado. O estamos delante de una oportunidad. Yo personalmente estaba moviendo ficha. Pero bueno, no lo sé. Decidme qué opináis. Hasta luego.